Aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. La población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes este 15 de noviembre del 2022. Así lo dijo el informe de perspectivas de la población mundial de Naciones Unidas. Para el año 2080 seremos 10.400 millones de personas. Sin embargo, la población mundial está creciendo a su ritmo anual más lento desde 1950, por debajo del 1% en 2020. En un mundo que trata de reconciliar el consumo de recursos en un planeta cada vez más poblado y la crisis de nacimientos, el enfoque de género puede ayudar. Por eso la conversación sobre estos retos de la fecundidad y de las maternidades es con Natalia Escobar Baquiro. Ella es coordinadora de medición del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad ICESI y de la Fundación WWF. Natalia, gracias a usted por estar con nosotros. Ángela, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar por lo que muchas personas se preguntan. ¿Es correcto, Natalia, decir que somos demasiados en el planeta? Entre muchas razones por las que las mujeres reconsideran asumir las maternidades, está esta creencia de que no habría suficiente planeta para esos posibles hijos que llegaran. Bueno, esa es una, digamos, una creencia muy común entre las personas, decir, bueno, somos demasiados y tal vez lo que hay que entrar a ver es cómo estamos repartiendo los recursos, ¿no? Cómo nos repartimos los recursos entre todos, porque hoy en día se producen suficientes alimentos, por ejemplo, para alimentar a toda la población mundial, ¿cierto? Y hay las fuentes energéticas para lograrlo. Sin embargo, lo que vemos es que algunos países y particularmente algunas personas se están quedando con la concentración de esos recursos o de la mayor parte de esos recursos y lo que terminan pasando, pues bueno, son estas crisis de hambre, crisis energéticas, digamos, por la disputa de estos recursos, que no, entonces no logran llegar a las grandes mayorías. Pero que hayamos llegado a los 8.000 millones de personas implica que como humanidad también hemos sobrepasado, digamos, unos retos muy importantes que nos plantea pues la vida misma, ¿no? La naturaleza, lo real, ¿sí? Y podríamos llegar a sobrevivir siendo incluso más personas, pero sí hacemos cambios estructurales. De lo contrario, pues por supuesto, esto va a seguir siendo insostenible en el tiempo. Me gusta eso que dice de que podríamos llegar a sobrevivir porque, bueno, claro, hay que darle las gracias, por ejemplo, a que han disminuido las tasas de mortalidad materna y mortalidad de neonatos, y eso hace que también aumente la esperanza de vida y que seamos más cada vez en el planeta. Sin embargo, ese tema de que podríamos llegar a sobrevivir si se hicieran cambios estructurales, nosotros queremos abordarlo con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, decir que somos demasiados no sería pensar en derechos humanos, sino sería pensar en igualdad para todas las personas. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Y el declive de nacimientos es una crisis más para la que no estábamos preparados. Hablamos de una población envejecida que no puede trabajar, hijos únicos cuidando a padres y a familiares mayores en general. Esa es como la perspectiva que se nos avecina. ¿Por qué, si podríamos sobrevivir, están bajando tanto las tasas de fertilidad y esto está pasando en hombres y en mujeres? Bueno, eso responde a las dinámicas de un sistema económico que nos dice que nuestras vidas son poco valiosas, ¿cierto? Cuando una pareja decide tener hijos, seguramente muchas parejas quisieran tener más hijos de las que tienen, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los mega ricos del mundo, algunos de ellos deciden tener muchos hijos porque, claro, es algo que se pueden permitir. Pero las grandes mayorías pues no lo deciden. Muchas mujeres, por ejemplo, tienen su primer hijo y ven que es una situación tan compleja de conciliar frente al mercado de trabajo, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, que bueno, restringen sus posibilidades aún queriendo tener más hijos. O las mujeres cada vez más retrasan las edades para tener los hijos, pero eso es porque tenemos un sistema que complejiza demasiado la vida de las personas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en los países donde hay tecnologías de reproducción mucho más avanzadas, donde las personas pueden elegir más la cantidad y el momento del nacimiento de los hijos, pues efectivamente lo hacen, ¿no? Y vemos cómo disminuyen esas tasas de fertilidad ampliamente y en los países donde no los hay es donde en este momento tenemos unos crecimientos poblacionales altísimos, ¿no? En algunos países de África, en la India, ¿cierto? Tenemos unos crecimientos altos, por es porque
las personas tienen menos posibilidades de acceder a las tecnologías de información. Eh, Sin embargo, probablemente en los países donde hay digamos, estas tecnologías, pero al mismo tiempo conviven con estas restricciones de un sistema económico muy complejo, pues lo que termina pasando es que las mujeres particularmente son las que terminan decidiendo tener más hijos. Por supuesto, algunos hombres también dicen, bueno, yo no quiero tener hijos, pero digamos que la decisión no queda pues sobre sus manos, sino que son las mujeres las que finalmente deciden si quieren o no, y pues hoy en día las mujeres están decidiendo tener más hijos y eso responde a la complejidad de cuidar. Digamos, el momento histórico nos está diciendo, tenemos que poner en el centro a la vida, al cuidado de la vida, ¿sí? Que hayamos llegado a los 8.000 millones de personas no es una mala noticia porque implica que con nuestras tecnologías médicas logramos aumentar la esperanza de vida, pero al mismo tiempo implica un reto muy grande sobre cómo vamos a reproducir la vida en condiciones de dignidad, porque necesitamos que todas las personas tengan una vida digna. Ese, digamos, es como el fin de la humanidad en este momento, o al menos lo que nos deberíamos estar pensando y lo que deberíamos estar discutiendo. Pues tenemos ahí varias cosas. Por un lado está el tema de la fertilidad, ¿no? Las razones a las que obedece como el ambiente, la lucha misma contra el cambio climático, que han disminuido, por ejemplo, la calidad en el esperma que producen los hombres o la capacidad de ser fértiles que tenemos las mujeres. Y entre esas causas, aquí va mi siguiente pregunta, están la salud mental que tiene mucha relación. Antes de eso, pues claro, está lo que usted ya nos venía mencionando y es la opción, ¿no? Ver cómo sería la perspectiva de una maternidad y a partir de ahí elegir y en esto se basan muchísimo las tareas de cuidado que deberían estar repartidas diferente y probablemente las mujeres podríamos optar más libremente por las maternidades. Ahora, sobre la salud mental, ¿cómo se relaciona esa salud mental con la baja en la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres? Pues efectivamente está súper relacionado, ¿no? En este caso, bueno, en los países, digamos, menos desarrollados o en vías de desarrollo, la categoría que queramos usar, lo que termina pasando es que muchas mujeres terminan teniendo unas experiencias de maternidad tempranas, ¿no? No necesariamente por sus propios hijos, sino que cuidan a sus hermanitos, cuidan a los niños del hogar. Y entonces lo que termina pasando es que desisten, por ejemplo, de ser madres porque han tenido estas experiencias. Pero además, digamos, las personas, pues por supuesto, leen una crisis climática, una crisis global, una crisis de desigualdad, de pobreza, pues que hace que se restrinjan, ¿no? Cuando tus posibilidades, pues, de que tu hijo o hija sobrevivan en el mundo de manera indigna sean muy altas, pues en ese mismo día, pues tú dices, bueno, pues yo prefiero no tener hijos o no tener tantos hijos, ¿no? Por supuesto esto está supremamente ligado con la salud mental en el sentido de que estas experiencias terminan teniendo muchísimos efectos. Ahora, cuando las personas tienen sus primeras experiencias de maternidad y paternidad, pues ven lo complejo que es conciliar un sistema económico, ¿cierto? Un mercado de trabajo que te dice que vivas como si no tuvieras familia, ¿cierto? Que lo más importante es el trabajo y al mismo tiempo hacerte cargo de un niño o una niña pequeña, ¿no? Pero además con sistemas que no son capaces de recoger esas necesidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, en América Latina no hemos tenido estos regímenes de bienestar muy fuertes, sino que estamos muy supeditados a sistemas familistas, es decir, es la familia la que se tiene que hacer cargo. Entonces, si yo decido tener un hijo o una hija, pues es mi madre la que probablemente me va a tener que ayudar, ¿no? Ella se va a ver en la obligación de ayudarme a cuidar ese niño o niña y eso pues por supuesto me va a dificultar mis posibilidades de, por ejemplo, tener otros hijos, ¿cierto? Porque todo, digamos, toda mi economía y todo mi tiempo se va a ver volcado a unas jornadas de trabajo súper extenuantes, ¿no? Particularmente las mujeres tienen dobles jornadas de trabajo. La jornada de trabajo que hacen en el mercado de trabajo, ¿cierto? Y la jornada de trabajo que luego tienen que llegar a hacer al hogar, el trabajo doméstico de cuidados no remunerado. Pues si tú tienes unas jornadas de trabajo que si tú sumas las dos te da más de 10 horas, más de 14 horas,
diarias de trabajo, pues por supuesto tu salud mental se va a ver afectada y vas a tener unos choques mentales muy fuertes, ¿no? Entonces ahí es donde vemos las mujeres sufriendo muchísimos problemas o bueno, muchísimos problemas alrededor de la ansiedad, sí, digamos, problemas en las que incluso terminan hospitalizadas o muchas mujeres que para poder cumplir con estos estándares, pues terminan medicándose, automedicándose, digamos, con metanfetaminas, por ejemplo, esos, digamos, son fenómenos que empezamos a ver como con mayor frecuencia. Sobre todo, pues, por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchos más estudios, ¿no? Sobre, por ejemplo, las madres tomando Adderall para poder soportar estas amplísimas jornadas de trabajo. Entonces, si no logramos conciliar el sistema económico, es decir, si no logramos sacar del centro al mercado, porque la humanidad le ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimos recursos a mantener tranquilos los mercados, y al contrario, ponemos en el centro a la reproducción de la vida y a los cuidados, pues definitivamente la población va a seguir creciendo de estas maneras muy desiguales, ¿no? Y estas formas desiguales, pues lo que terminan generando son unos conflictos profundos, ¿no? Y unas guerras, ¿no? Porque se viene entonces guerra del hambre, guerra por el agua, guerra por las energías, ¿cierto? Y eso no va a cesar si no ponemos en el centro a la reproducción de la vida. Todo esto para apoyar la teoría de que cerrar la brecha de género podría contribuir a que se regularizaran las poblaciones y sobre todo la calidad de vida de las poblaciones. Y mire, ya nos quedamos sin tiempo, pero yo le agradezco muchísimo a Natalia por entregarnos este análisis sobre lo que es la importancia no solamente de la densidad poblacional, sino de una vida digna para nuestros hijos y para nuestros nietos. Gracias a usted y gracias también a nuestros televidentes por estar con nosotros en Ellas Hoy. Nos vemos próximamente también en France 24 y en France24.com.